Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy tenemos una sesión un poco diferente, la verdad. Muy especial, sí. Muy especial, porque responde a una petición muy concreta de alguien que nos sigue desde el canal Estudio con Podcasts. Así que un saludo para ellos. Siempre es un placer cuando podemos enfocar el análisis en algo tan útil y tan directo. Totalmente. Y el objetivo que nos plantean es claro. Vamos a desgranar punto por punto los artículos del 93 al 96 de la Constitución española. El capítulo sobre los tratados internacionales. Exacto. Es un tema que parece muy técnico, pero es fundamental para entender cómo España se relaciona con el mundo a nivel legal. Es que este capítulo es la puerta que conecta nuestro sistema jurídico, el ordenamiento español, con el derecho internacional. Define las reglas, los límites. Es una pieza clave. Pues el plan es sencillo. Vamos a leer textualmente cada artículo y cada apartado, y después lo analizamos para que quede todo, totalmente claro. ¿Empezamos? Empezamos. Artículo 93. Dice así: mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la sesión. Aquí, la clave, lo fascinante, es el concepto de cesión de competencias. Suena muy potente. Y lo es. Significa que España puede transferir poder soberano, poder como la capacidad de legislar en ciertas materias, por ejemplo. Y dárselo a una organización que está fuera. Exacto, a una organización supranacional. De hecho, este artículo fue la vía de entrada de España en lo que entonces era la Comunidad Económica Europea. La actual Unión Europea. La actual Unión Europea. Es lo que permite que las leyes europeas tengan efecto directo en España. Pero claro, esto no se puede hacer de cualquier manera, ¿no? El artículo pone condiciones. Por supuesto. Y es un candado muy importante. Exige una ley orgánica. Que, recordemos, necesita una mayoría absoluta en el Congreso. Justo. No una mayoría simple, una mayoría absoluta. Es una garantía de que una decisión de este calibre tan importante cuenta con un consenso político enorme. Entiendo. ¿Y la segunda parte? ¿La que habla de la garantía del cumplimiento? Pues es también crucial. Significa que aunque cedas la competencia, no te desentiendes. No te lavas las manos. Para nada, el Estado español, ya sea a través de las Cortes o del Gobierno, sigue siendo el responsable final de que esos tratados y esas resoluciones se cumplan aquí, en España. Vale, el artículo 93 abre la puerta. Pero claro, esto genera un riesgo inmediato. ¿Qué pasa si un tratado que vamos a firmar va en contra de la propia Constitución? Esa es la siguiente pregunta lógica, y la Constitución tiene un cortafuegos, un sistema de seguridad para eso. Que es el artículo 95. Vamos a leerlo antes de seguir. Punto 1 del 95. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. El mensaje es meridiano, de una claridad total. La Constitución es la norma suprema. La que manda. La que más manda. Nada está por encima de ella. Ni una ley, ni el Gobierno, ni un tratado internacional. Entonces, si hay un conflicto, la Constitución gana. Siempre. Por lo tanto, si España quiere firmar un tratado que choca con la Constitución, solo hay dos caminos. o no firmas el tratado, O reformas primero la Constitución para que deje de chocar. para que sea compatible. Un momento. ¿Y eso ha pasado alguna vez? ¿Hemos cambiado la Constitución por un tratado? Sí que ha pasado. El caso más conocido fue con el Tratado de Maastricht. Ah, claro. Este tratado decía que los ciudadanos de la Unión Europea que vivieran en otro país miembro podían ser elegidos concejales en las elecciones municipales, el llamado sufragio pasivo. ¿Y nuestra Constitución no lo permitía? No, solo permitía el sufragio activo, o sea, que pudieran votar. Así que, para poder ratificar Maastricht, hubo que reformar la Constitución por primera vez. Fascinante. Y claro, para evitar llegar a ese punto hay un mecanismo de consulta, ¿no? Ahí entra el punto 2. Léelo. Dice, el Gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. Es un mecanismo preventivo, un control previo de constitucionalidad. Antes de firmar preguntas. Exacto. Antes de comprometerte definitivamente, puedes pulsar el botón de pausa y preguntarle al árbitro, al Tribunal Constitucional, oye, ¿esto es compatible? Es una salvaguarda para evitar problemas jurídicos enormes después. De acuerdo. Tenemos el motor para ceder soberanía, el 93, y el escudo para proteger la Constitución, el 95.
Ahora vayamos al día a día. No todos los tratados son como entrar en la UE. Claro, hay de todo. ¿Cómo se distingue entre los que son muy importantes y los que son, digamos, más técnicos? Pues esa es justo la función del artículo 94. Actúa como un selector. Distingue qué tratados necesitan el permiso, la implicación máxima del Parlamento, y cuáles no. Vamos a esa lista. El punto 1 del artículo 94 dice: la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos. Ojo, previa autorización. Es la palabra clave. Empezamos. Apartado A. Tratados de carácter político. Este es, quizá, el más abstracto, el más abierto a interpretación. ¿Qué es carácter político? Pues se refiere a acuerdos que definen la estrategia de España en el mundo. Un tratado de paz, una alianza militar fundamental, decisiones que marcan el rumbo del país y que no pueden depender solo del gobierno. Apartado B. Tratados o convenios de carácter militar. Este es mucho más concreto, claro. Cualquier acuerdo sobre defensa, alianzas, uso de fuerzas armadas, todo lo que implique al ejército necesita el máximo control parlamentario por las consecuencias que tiene. Evidentemente. Seguimos con el C. Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título 1. Esta es una línea roja absoluta. El territorio y los derechos fundamentales son el núcleo de la Constitución. Intocables. Intocables, sin el permiso de los representantes de la soberanía popular. No hay atajos aquí. Vale. Vamos al D. Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública. Un principio democrático básico. Si un tratado va a suponer un gasto importante para el Estado, para los contribuyentes... Las Cortes, que son las que aprueban los presupuestos. Exacto. Deben dar su visto bueno. Es una forma de controlar el gasto público. Lógico. Y el último de esta lista de control máximo, el apartado E, tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. Este protege la separación de poderes. El poder de hacer y deshacer las leyes lo tienen las Cortes. El poder legislativo. Exacto. Así que si un tratado va a cambiar una ley que ya existe o va a necesitar que se creen leyes nuevas para cumplirlo, pues es normal que los legisladores tengan la última palabra. ¿Impide que el gobierno legisle por la puerta de atrás usando la política exterior? Has dado en el clavo. Esa es la idea. Muy bien. Esa es la lista VIP, los tratados que necesitan autorización previa. Pero, ¿y el resto? ¿Los que no están en esa lista? Para eso está el punto 2. Que es muy breve. Dice, punto 2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios. Y la diferencia es abismal. Entre autorización previa e información. Totalmente. En los del punto 1 se necesita autorización antes. Sin el sí de las Cortes no hay tratado. En los del punto 2, para el resto de tratados de menor calado, el gobierno puede firmarlos por su cuenta. Pero tiene que informar. Tiene la obligación de informar inmediatamente. Es un mecanismo de control, pero a posteriori, después de haberlo hecho. Ya veo. No pide permiso, pero rinde cuentas. Justo. Es un control más ligero, pero necesario para la transparencia. Bien. Entonces, imaginemos que un tratado ya ha pasado todos los filtros. Es constitucional, se ha aprobado como debía. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se convierte en una norma que un juez pueda aplicar aquí? Esa es la magia del último artículo de este capítulo, el 96, que es el que cierra todo el círculo. Vamos a leer su primer punto. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. Este párrafo tiene dos ideas potentísimas. La primera es la que se llama recepción automática. ¿Qué quiere decir eso? Que en cuanto un tratado se publica en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, Se convierte en ley. automáticamente, sin necesidad de que el Parlamento haga una ley interna que lo copie o lo adapte. Es directo, se integra en nuestro sistema. Entiendo. ¿Y la segunda idea? La de que solo podrán ser derogadas suena a que les da una protección especial. Se la da. Y muy fuerte. Significa que una ley que apruebe el Parlamento español mañana no puede contradecir o anular un tratado que se firmó el año pasado. O sea que el tratado tiene más fuerza que una ley normal. Mucha más.
Los coloca en una posición superior a las leyes. No al nivel de la Constitución, esa siempre está por encima, pero sí por encima de las leyes ordinarias. Son supralegales. Vaya, les da mucha estabilidad. Claro, es fundamental para que España sea vista como un socio internacional fiable y serio. Vale, y nos queda ya el último punto de todos, el punto 2 del artículo 96. La guinda del pastel. Dice: para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94. Esto es pura coherencia democrática. Se le conoce como el principio de paralelismo de las formas. Suena complejo, pero la idea parece simple. La lógica es aplastante, sí. Si para entrar en un compromiso importante de los de la lista del artículo 94, Se necesitó la autorización del Parlamento. para salir de él, para denunciarlo, como se dice técnicamente, se necesita seguir exactamente el mismo camino. Es tan difícil salir como entrar. Exacto. Garantiza que la decisión de romper un acuerdo internacional tenga el mismo control democrático que tuvo la de unirse. Evita bandazos en la política exterior por un cambio de gobierno. Justo. Aporta estabilidad y seriedad a la posición de España en el mundo. Y con esto creo que cerramos el círculo. Hemos visto el marco completo, desde cómo España cede soberanía con el 93 a cómo se protege la Constitución con el 95. Pasando por el control del Parlamento en el 94 y cómo al final los tratados se convierten en derecho vigente y blindado en nuestro país gracias al 96. Es, la verdad, una arquitectura constitucional muy bien pensada. Busca ese equilibrio entre abrirse al mundo y proteger lo nuestro. Un equilibrio constante, sí, entre ser un actor global y proteger la soberanía, la democracia y los derechos que nos definen. Más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo.